Todo acto humano amerita en algún momento un proceso de reflexión que lo oriente de manera conveniente hasta conseguir con él una mejora de las acciones y pasos que entraña, gracias a los cuales puede causar efectos realmente significativos en los individuos y grupos que de él participan. La educación no es ajena a esta condición. Es más, podría decirse que la educación es uno de esos actos entre los actos humanos que más reflexión amerita desde cada uno de los contextos y sujetos que la integran, para así poder ser en continua transformación una acción que realmente repercuta en la transformación positiva de las personas y de las comunidades. Parto de esa reflexión general en función del tema que aborda el foro este tercer día. Si mal no estoy, la agenda estaba programada, creo que arte el primer día, ¿cierto? Yo llegué en la tarde y me encontré con una puesta en escena que realmente me conmovió mucho, la de los niños de la guerra, los niños de la causa, y eso me gustó mucho. El día de ayer abordó la perspectiva de género, si mal no estoy, que tiene que ver con género, y celebro esta mañana haber llegado y encontrarme el auditorio embellecido con la presencia de ustedes, pero también con las telas del maestro César Yoga, que es un pintor, profesor de artes argentino, que tiene casi el nombre de un poeta. El nombre real de él es César Vallejos, pero que viene ya desde hace un tiempo, ya algunos años, haciendo ese trabajo en un taller de pintura que tiene en La Boquilla. Y si ustedes miran bien las pinturas, van a encontrar rasgos de lo caribe allí, ¿no? Y de pronto uno dice, bueno, ¿qué conexión puede haber entre un argentino y lo caribe? Entonces, allí tocaría mirar la historia y les recomiendo para ello leer en algún momento un ensayo titulado Caribe y Universalidad de Germán Espinosa, un escritor cartagenero que poco se lee entre los cartageneros, autor de una novela histórica titulada La Tejedora de Coronas. Bien, pero no vine a hablar de literatura, vine a hablar de educación, ¿no? Y la educación, que es un tema que de pronto transversaliza a toda la sociedad, tiene unos espacios, unos contextos que le son propios en los centros formales, en donde la gente estudia y aprende a leer, a escribir, a pensar, desarrolla asignaturas como lo es el bachillerato, y en últimas, en donde se profesionaliza, como es el caso de una universidad. Entonces, es de lo que quiero hablar esta mañana. En función de eso, pues, hay un texto que paso a los organizadores del foro, un texto que en un principio me fue difícil resumir, porque en realidad tenía que pasarlo en un formato de 8 páginas, pero es un texto que tiene más de 17 páginas debido a que fue el producto en el cual basé una charla que había hecho antes en el foro de los estudiantes de licenciatura de Ciencias Sociales, el foro Manuel Zapata Olivella, que se hizo a finales del año pasado, si mal no recuerdo, o a principios de la primera versión, ¿no? Ellos me han dicho que están trabajando en la segunda y que ojalá se dé y que puedan, como le propongo siempre a David Jiménez, el organizador de todo eso, que ojalá puedan hacer ese ejercicio de conectarse con estudiantes de otras carreras al interior de la misma universidad para hacer ese ejercicio de transversalización, transinterdisciplinariedad que tanto propone Enrique Dussel y que sería muy conveniente para abrir para convertirnos en comunidades con formas abiertas e integradas de pensar. Y eso ya sería un ejercicio decolonizador, como lo plantea el título de la charla, ¿no? Hay otro elemento que es el tratar de hacer esta reflexión, como lo dice en el título, desde el Caribe, para el Caribe y en el Caribe, y si es posible con el Caribe, ¿no? Son 4 preposiciones que a veces
no ponemos en práctica y que no diferenciamos en su uso. Yo trato de ser muy quisquilloso con ese asunto de los sentidos de las preposiciones, porque ellas también comunican. Entonces, lo que podría estar diciendo esta mañana podría ser una osadía académica, un atrevimiento, pero es un atrevimiento que tiene una base. Esa base está en los planteamientos que Manuel Zapata Olivella hace no solo en su libro La rebelión de los genes, que los invito a leerlo, es uno de los libros teóricos de Manuel Zapata Olivella, La rebelión de los genes, sino también en su novelística y principalmente en una novela titulada Chambacú Corral de Negros, que también se ha convertido en una de mis lanzas, de mis banderas de lucha. Esa novela, yo he propuesto en diferentes espacios que sea, ojalá, si se puede, una de las novelas que entren a ser parte del plan lector, ¿por qué no?, de todas las instituciones educativas, incluyendo universidades, de Cartagena, por ser el contexto inmediato en el cual está ubicado el espacio no imaginario, pero sí que porque existió Chambacú como barrio, sino el espacio narrativo de la obra, ¿no? Cartagena, todos aquí de pronto saben y han escuchado la palabra Chambacú y hasta conocerán la historia de ese enclave tuburial que existió hasta 1971, ¿no? Entonces ahí hay una propuesta atrevida que he estado luchando, y es el hecho de que ojalá quienes vivimos en Cartagena, ya sea como hijos adoptivos o como ciudadanos cartageneros, leyéramos en los colegios, en los procesos educativos en los que estamos, Chambacú Corral de Negros. Eso es ya es un atrevimiento, ¿no? Pero tiene una razón de ser en esto que estoy tratando de proponerles lo más sucintamente posible esta mañana, en función de una idea de educación desde el Caribe, en el Caribe, para el Caribe y con el Caribe. Es decir, una educación en clave Caribe. Eso es algo que amerita cierta reflexión. Y bueno, yo he delineado, para no perderme en el marasmo de ideas que se me ocurren cada vez que hablo de esto, he delineado 5 proposiciones que les voy a ir compartiendo, y a partir de ellas voy a ir reflexionando sobre en estos 25 minutos en los que hablaré, porque después me gustaría escuchar algunos comentarios y algunas preguntas de ustedes en la medida en que el tiempo lo permita. Fíjense, yo tenía, y eso sí lo quiero leer, pensado en un principio leer el texto y reflexionar a partir de él. Pero me dije, no, yo no acostumbro a hacer eso. El texto se puede leer, yo lo voy a publicar en uno de mis blogs y de pronto más adelante lo publico de otra manera, ¿no? Y ahí se podría leer. Por eso prefiero hacer síntesis y reflexionar. Sin embargo, si quiero leerles la manera en que empieza el texto, basado justo en una obra de Manuel Zapata Olivella, la que les vengo comentando. Esta obra bien podría analizarse desde diferentes perspectivas. Es una novela que toca todos los temas: la guerra, la pobreza, las relaciones familiares, y en medio de Chambacú, el barrio en cual se dan todos estos aspectos, está también la educación. Hay una profesora que se llama Domitila en el barrio. Ahí se cuenta la historia, cómo ella llegó a convertirse en profesora de ese Chambacú miserable, en ese entorno, y que desde esa posición de profesora intenta luchar para que la miseria no entierre del todo a los habitantes de Chambacú. Hay un parlamento de ella en el relato, en el cual le habla a una mujer que por esos azares de la vida salió de Suecia y terminó viviendo en Chambacú. Es uno de los personajes centrales a partir de la segunda parte de la novela. Ella se llama Inge y llega a visitar la escuela de la señora Domitila,
y la señora Domitila le dice esto: entre, señora, ya sé que usted es sueca. Mire, aquí tengo un mapa. He mostrado a los muchachos el lugar de su país para explicarles que no deben llamarla gringa. Esa sola línea ya es significativa, ¿no? Nosotros a todo aquel que viene de afuera, que es blanco y que habla extraño, le llamamos gringo. La señora Domitila ya está haciendo un ejercicio de diferenciación con eso que acaba de decirle a Inge Allino. Siéntese. Esta silla perteneció a mi madre. En ella murió y yo también espero morir sentada en el mismo lugar. Levántense, muchachos. ¿No ven que hay visita? Ya me imagino lo escandalizada que estará de nuestro modo de vivir. Peor que cerdos. Yo he hecho cuanto he podido por aclararles el entendimiento, pero no todos son letras y números. Los pobrecitos a veces no tienen ni que comer. Los mayores tampoco llevan una vida mejor. ¿Por qué le digo estas cosas? Usted estará enterada. La Cotena, aunque tuvo 5 hijos, no ha podido mejorar su situación. Se preocupó mucho por educarlos. Por aquí pasaron todos, y a excepción del mayor, que mucho se afanó en aprender, los demás prefirieron los gallos, el boxeo y el vicio. No digo nada de Clotilde. La pobre es una mujer resignada, siempre al lado de su madre, con su hijo que tantas amarguras le ha dado. Escogí ese fragmento porque es uno de los 5 o 6 fragmentos en el relato de Chambacú Corral de Negros, en donde se habla de la escuela de Chambacú y se aborda narrativamente el tema de la educación. Si uno mira bien y hace un análisis del párrafo, es probable que una novela que, si mal no recuerdo, fue publicada en la década del 60, hace ya algo más de 60 años, ¿no? Estamos en 2024. Entonces, ¿qué ocurre? Está describiendo en el diálogo de una mujer el proceso educativo de ese momento, y que si uno mira bien lo que está ocurriendo en los colegios, en los salones de las escuelas de hoy día, sigue siendo muy parecido. ¿Por qué les digo esto? Porque sé que muchos de ustedes que estudian filosofía, de los que están afuera que estudian lingüística y literatura, otros que estudian ciencias sociales, no estudian licenciaturas, pero salen de aquí muchas veces a convertirse en profesores en los colegios y escuelas de la ciudad y de la región, y van a ser los responsables de continuar el proceso educativo de una gran masa de estudiantes de la ciudad y de la región, que son los que van a poder transformar o no el mundo, gracias a que pasan por sus manos. Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, ustedes dirán, el profesor está exagerando. No creo. Durante 60 años, más o menos a partir de 1950, empezaron a darse toda una cantidad de teorías educativas que muy raras veces los profesores que están en las escuelas y muchas veces en las universidades pueden que lean, pero no comprenden a fondo. Y sobre todo, hay otro problema allí, que estas teorías siempre se dan en clave eurocéntrica. Vienen desde Europa y se tratan de insertar en nuestro contexto sin tener en cuenta que nosotros tenemos desde la misma ley una educación, sobre todo hoy día que se habla tanto de ello, que debe tender a ser un elemento diferencial y debe tener en cuenta la territorialidad del educando. Y terminamos enseñando en las escuelas lo mismo que se enseña en las escuelas del centro del país, bajo los mismos parámetros, bajo los mismos cánones y sobre todo bajo el canon de la repetición,
más no de la construcción de pensamiento. Eso es peligroso, eso es peligrosísimo. ¿Por qué razón? Porque al hacer eso, lo que estamos es, como el mismo Manuel Zapata Olivella lo dice en el libro que cité, contribuyendo a la alienación de una población. Es un proceso que necesita un mayor tiempo para explicar, pero no voy a poner en ello. Se los dejo así, no. Se está contribuyendo desde la misma escuela a la alienación de la población como tal. Porque en últimas no le está brindando al estudiante, a ese joven que se está formando, las herramientas para pensarse desde su contexto, en su contexto, con los suyos, y así formar los elementos identitarios. Ojo, que no estoy hablando de una identidad cerrada, como ha pasado en otros lados del mundo, sino una identidad abierta, capaz de ir y venir y de acomodarse a los elementos de la globalidad en que vivimos, a aquellas raíces de la colombianidad a la que pertenecemos, es decir, no desvincularnos del mundo, pero sí tener unos elementos críticos con los cuales pararnos desde nuestro centro o desde nuestro horizonte y ver y relacionarnos con el mundo con un criterio. Eso se le está quitando a nuestros estudiantes en el Caribe, y no solo en el Caribe, podría decir que también se está haciendo en el Pacífico, se está haciendo en los llanos, se está haciendo en cualquier parte de Colombia, por la forma en que la educación sigue centralizada, pero a la vez, a través de ese centralismo, sigue siendo canónica, sigue siendo bancaria, como la llama Paulo Freire en su libro La educación, la pedagogía del oprimido, y no tiene ese carácter diferencial, ¿no? Entonces, esta educación no está brindándole horizontes ni elementos al joven que se forma para decir, yo hago parte del mundo, pero a ese mundo también le aporto desde lo que soy y en función de eso que somos todos, desde ciertos rasgos que no son propios. Ahí hay un gran problema, ¿no? La educación, y me alegra, por ejemplo, ver a veces que en el campo cultural, la literatura, el arte, como los cuadros que están acá, están trabajándolo. Están haciéndose talleres, por ejemplo, de narrativas desde las regiones, desde la territorialidad, y eso es importante. Pero sucede que el campo cultural está circunscrito a quienes les gusta y llegan a esos talleres y son muy pocos. En cambio, en el proceso educativo participamos la mayoría. ¿En qué barrio de Cartagena, por ponerlo así, no hay una escuela, no hay un colegio a cargo de profesores que a veces, lastimoso que sea así, tienen a su cargo 45, 40 estudiantes y no más, para poder cumplir con la cobertura, ¿no? Es allí donde está la masa en formación, la masa ciudadana en formación, y es allí donde realmente, según lo decía Enrique Dussel, con un trabajo de 6 o 7 años, se podría cambiar el paradigma de pensamiento de cualquier ciudad y de cualquier región, pero para ello se necesita de profesores que sean conscientes de cómo enseñar, de cómo educar, de cómo formar, de cómo orientar procesos cognitivos que realmente lleven a ese estudiante, hablando del Caribe, a pensarse en clave Caribe. Sí, esa sería una consideración, y ya me aparté un poco de lo que quería decir al inicio, pero bien, retomo, ¿no? Retomo acá. Voy a leer la segunda consideración para ir como avanzando. La segunda consideración dice así: en estos términos urge una reflexión sobre la educación del Caribe y en el Caribe colombiano, una reflexión que visione las posibilidades de educar al sujeto caribe de su entorno, desde sus referentes históricos, sociales, políticos y culturales. Esta reflexión debe tener como espacio los colegios, las escuelas, las universidades, los centros académicos y de pensamiento, y en lo posible desde las esferas políticas. Ese es uno de los elementos fundamentales del Caribe mismo. Habría que ver cómo piensan los políticos de nuestra región en función de
el papel que desempeñan en los organismos de gobierno en el centro. ¿Será que nuestros políticos realmente nos representan o van allá a lambonear, a arrodillarse, a agachar la cabeza frente a ese político del centro que históricamente, con su corbata, con su voz engolada, se presenta como superior? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos los ciudadanos. Es decir, debe realizarse sobre el Caribe como territorio, espacio, y en el mismo Caribe como su lugar. Esa es la segunda consideración, creo que es como una síntesis de lo que dije antes, ¿no? La tercera, para seguir el hilo aquí, dice: urge reflexionar sobre la educación en el Caribe y en clave Caribe para empezar a construir un marco teórico fundamentado en la percepción de sus propios referentes y en sus propios elementos. Esto permitiría proponer una acción con un verdadero enfoque diferencial desde nuestras propias instituciones para nuestra territorialidad. Quiero esbozar una idea allí, ¿no? Lo decía hace un rato, ¿no? Vas a la universidad a estudiar una carrera de pedagogía y a ustedes les pasa lo mismo en filosofía y en otras carreras, y los atiborran de la forma, de los pensamientos, de las ideas de quienes han sido reivindicados como importantes a lo largo de la tradición. Eso no está mal. En últimas, somos deudores todos de una tradición eurocéntrica, pero no por ser deudores tenemos que estar siempre arrodillados a ella. Sí. Y no sé si a ustedes les ha pasado como estudiantes que van a presentar un trabajo, o aquellos que ya hayan presentado un proyecto de tesis, y les dicen: estos referentes latinoamericanos no te sirven, tienes que usar como referentes a los europeos. Pregunto yo si Sócrates le pidió permiso a los egipcios para pensar. Nosotros lo estamos pidiendo. O nos están obligando a los profesores y los procesos académicos a pedirle permiso para pensar a los europeos. No está mal que los nombremos, pero no tienen por qué darnos la patente para ello. Entonces, ¿qué ocurre allí? En las academias les dicen: ah, no, eso que tú dices que son filósofos, Dussel, Eduardo Galeano, Atilio Borón, no lo son, son sociólogos, hacen sociología. Caramba. Y uno mira la tradición de los europeos, y los filósofos fueron psicólogos, fueron científicos, son sociólogos. Busquen, ¿cierto? La filosofía no puede partir de la nada. Entonces, ¿por qué los nuestros no pueden ser considerados filósofos, sino pensadores? Preguntas para hacerse, ¿no? Es a lo que me refiero con esta acotación. En ese sentido, después de haber revisado una biografía bastante amplia, yo me atrevo a decir: algunos de nuestros literatos, sin haber escrito de pronto los tratados de filosofía, podrían ser considerados filósofos. Hace poco leí un libro titulado Edward Glissant, El pensamiento de la Creolization errante. Esa autora es de la autoría de Angélica Montes, una mujer cartagenera que terminó estudiando en Francia, pero vino e hizo su trabajo de grado en función de lo negro acá en el Caribe, que es ser negro en el Caribe, y escribió este libro en función o en relación con la obra poética de Edward Glissant, un poeta de Martinica, que a través de su poesía sea filosofía. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer el ejercicio de buscar filosofía en la obra narrativa de algunos autores? Ah, es que tenemos que hacerlo bajo los cánones academicistas que nos han impuesto. Pues les dejo la pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos decir que en el marco del Caribe colombiano, con los 3 libros teóricos que tiene, entre ellos este que les mencioné, La rebelión de los genes, Manuel Zapata Olivella no es filósofo? Ah, tiene que ser un pensador. Ojo, no estoy defendiendo un rótulo por el simple hecho de
de que hay que aspirar a ser filósofo, no, sino que la nominación también genera representación. Y eso es de mucho cuidado, el lenguaje es precisamente de mucho cuidado. Bien, y así podemos ir mirando a otros. Ojalá algún día leyeran en clave filosófica el poema Los Nadies de Eduardo Galeano. El poema Los Nadies de Eduardo Galeano es una protesta en contra de la enajenación de que hemos sido víctimas en Latinoamérica. Y si uno mira y lo ubica en el Caribe, también hace parte de nosotros. Sí, entonces son como pequeñas propuestas que les hago para que las tengan en cuenta cuando vayan a desempeñar su rol, ya sea como investigadores, ya sea como filósofos, en fin, en esos ámbitos en que se están moviendo ya y en que se van a mover a futuro. Voy cerrando. Esta necesidad, entre otras causas, surge al percatarnos de la falta de difusión de los pocos estudios que existen acerca de la educación en el Caribe. Eso es otro, ¿no? Hay una cantidad de estudios que se han hecho, pero quedan en las bodegas de las universidades, no circulan entre los estudiantes. Y bueno, hay algo con estos estudios, los que he revisado, se quedan más en lo que viene siendo un diagnóstico, una revisión de estadísticas, pero muy pocos de ellos en función de propuestas para encaminar los procesos pedagógicos en las aulas desde una teoría y desde una reflexión que nos mire desde el mundo Caribe, sobre todo el Caribe colombiano, ¿no? Nuestro Caribe que inmediato, que es el de que pretendo hablar en esta conversación que tengo con ustedes. Los cuales en su mayoría se limitan a diagnosticar el estado de nuestra educación, a organizar estadísticas y a lo sumo a analizar situaciones particulares sin plantear propuestas pedagógicas que se puedan llevar a la práctica para liberarnos de esta condición de colonización cognitiva en que nos encontramos al ser objetos de una formación canónica, bancaria y centralista que nos impide recuperar nuestra voz, nuestras señas particulares como comunidad caribe y fundar con ello una manera propia de relacionarnos con lo que nos integra a la idea de colombianidad y a la cultura global. Es preciso en este marco de necesidades pensar nuestra educación a partir de los contenidos y de las prácticas formativas que se desarrollan en todos sus niveles. A su vez, esta necesidad nos invita a analizar qué tan convenientes son estos contenidos y estas prácticas en función de una educación que tenga como objetivo la liberación de una comunidad regida por los paradigmas de la colonización cognitiva, de que ha sido objeto, a pesar de ser o de haber sido, si buscamos en la historia, la cuna de la libertad militar y política, y quién sabe si cultural, del territorio colombiano. Se amerita para lograr, ahí quiero hacer un apunte en cuanto a lo cultural. Si leen el ensayo que les dije de Germán Espinosa, hay una anécdota muy llamativa de la cual uno podría colegir que si Rubén Darío no hubiera pasado por Cartagena, el modernismo no existiera. No les voy a contar por qué. En el ensayo está. Ojalá lo lean algún día. Se amerita para lograr esta meta una educación cuyos procesos, contenidos y estrategias estén orientados hacia el reconocimiento y apropiación de los valores y rasgos identitarios, una identidad abierta, claro está, que nos caracterizan. Esta educación necesariamente debe rebasar ese perfil con el que tradicionalmente se nos ha hecho pensar que la caribeñidad, sobre todo la caribeñidad colombiana, está circunscrita al folclorismo, a la chéveridad, a la bacanería, con la que incluso nosotros mismos asumimos los estereotipos con los que desde el centro cultural y académico del país se nos rotula y excluye de posibilidades y horizontes formativos más amplios, generadores de posibilidades de comprensión que trasciendan nuestra representatividad reducida política e históricamente
a las festividades ocasionales, a las celebraciones de nuestras comidas, bailes y músicas típicas y a las convocatorias que se dan en torno a nuestras ceremonias religiosas. Termino con esto, ¿no? Eso último me hace pensar de inmediato en la otra consideración, que es una consideración más formal, una gran preocupación. En las escuelas del Caribe, los materiales con los que se enseñan no se producen en el Caribe. Los libros de test con que estudian nuestros estudiantes son hechos en su mayoría en Bogotá. No hay, la revisión que he hecho, no hay una sola editorial educativa que elabore libros de test, de español, de filosofía, de matemáticas en el Caribe y que tenga en cuenta en su contenido lo que ocurriría en el Caribe para contextualizar esa educación. Entonces, ¿qué pasa? Unos expertos en educación o en pedagogía desde el centro crean estos contenidos y a través de los libros institucionalizan las verdades que el estudiante del Caribe debe asumir. Y por esa razón, tú no te encuentras en un colegio que en un libro de castellano de 8º grado, que es donde aparece la literatura colombiana, aparezca una buena reseña o un trabajo que se despliega analíticamente sobre la obra de Raúl Gómez Happin, por ejemplo. Ni mucho menos sobre la obra de Roberto Burgos Cantor. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante en las escuelas cartageneras termina saliendo con la percepción de que la literatura y la filosofía fue hecha por gente que ya está muerta. Una vez estuve en un colegio, y la gente no me cree cuando cuento esto, una vez estuve en un colegio y de pronto un par de chicos se me acercaron, gracias María Fernanda, y me tocaron. Y yo les pregunté que por qué me tocaban. Claro, no, profe, lo que pasa es que nunca habíamos visto un escritor vivo. Querían comprobar si yo no era un fantasma. Entonces, miren cómo cognitivamente se adiestra a alguien para que tenga creencias equívocas sobre la realidad. Y se hace desde lo que está en los salones de clase y desde la idea que transmiten los materiales construidos en otros lados que nada tienen que ver con la vida real, en este caso de la gente que está en el Caribe, que vive en el Caribe, que debería estudiar desde el Caribe para el Caribe, con el Caribe, y desde allí sí crear los elementos críticos que lo puedan ayudar a ir por el mundo, a conectarse con el resto del mundo con un mayor nivel de criticidad. Eso, pues, en sí constituye la invitación que quería hacer esta mañana. Creo que me pasé un poco del tiempo que me había planteado, unos 25 minutos. Y bueno, dejo hasta allí, por si de pronto alguien, y si hay tiempo, quiera hacer alguna pregunta. Un aplauso fuerte para el